Vamos a escuchar ahora al diputado Marvin Orellana. Yo soy médico y a mí siempre me enseñaron que hay dos cosas bien importantes en la vida para salvar a un paciente. La primera es una urgencia, y la única urgencia que existe en medicina es cuando alguien lleva la carótida y va sangrando y hay que ponerle la mano, nada más. Esa es una urgencia. Y la otra es las emergencias que atendíamos nosotros en los hospitales por todas las personas que llegaban. ¿Por qué les digo esto yo y hago esta comparación? Porque creo que en este momento la democracia en Guatemala es tan incipiente que hacer una reforma a la Constitución no es necesario. Y es un punto de vista muy particular del doctor Orellana. Creo que esos 200 o 300 millones que se van a gastar, si es que pasa y es aprobada por el Congreso, deberían invertirse en este momento en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en vivienda, incluso para estas personas que fueron damnificadas por el terremoto. Escucharemos ahora las ponencias de la sociedad civil y para mí es un gusto presentar a la licenciada Stephanie Rodríguez del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Bueno, en cuanto a las reformas constitucionales para el Instituto de Estudios Comparados, quisiéramos decirles que en materia de justicia para nosotros consideramos que es insuficiente y que no permiten visualizar cambios significativos en el sistema de justicia de inclusión que implicaría inclusive mayores gastos de los que ya se tienen. Consideramos que como mínimo una reforma de la Constitución en Guatemala debería llevar aparejado el reconocimiento de la diversidad cultural, en este caso los sistemas de justicia indígenas, tal y como lo establecen los convenios y tratados internacionales de lo cual Guatemala es parte. Y como mínimo una reforma de la Constitución debería llevar el reconocimiento de la diversidad cultural y las distintas formas de administración y justicia de los pueblos indígenas en el tema como es el pluralismo jurídico. Déjenme hacer mención de lo que el autor Robert Hall hace referencia en su libro sobre multiculturalidad y pluralismo jurídico. En tanto no se reconozca la diversidad cultural del país y se incorpore a la legalidad, a la práctica cotidiana, los derechos de los pueblos indígenas, difícilmente se podrá hacer una democracia real. En otras palabras, si queremos decir que la democracia es real y que reconoce la soberanía de todos los guatemaltecos, entonces necesariamente debemos reconocer lo que representan los pueblos indígenas, además identificarse atendiendo las reglas de las mayorías, en este caso los pueblos indígenas que son mayorías en Guatemala. En cuanto al tema de lo que es el organismo judicial, consideramos que debe ser establecido, antes que una reforma judicial, hacer una reforma a la ley de la carrera judicial y que debe abarcar cualquier categoría de jueces y no solo en el ámbito de magistrados, tanto de cortes como de sábanas, sino empezando desde los jueces de paz hasta los magistrados de la Corte Suprema, y que este proceso sea mediante mérito y que no sea de forma política. También me gustaría comentarles que a un gobierno judicial que elimine el proceso inquisitivo de las comisiones de postulación en los que no se cumplen todos los parámetros establecidos, y que se verifique de una verdadera separación entre lo administrativo y lo judicial, garantizando una verdadera independencia externa e interna. También consideramos que la Organización Internacional de Trabajo también es muy clara en el convenio 169 en de que se debe reconocer el pluralismo jurídico, cosa que actualmente no está reconocido. También consideramos que se debe garantizar la independencia económica del Poder Judicial. La asignación presupuestaria para el Poder Judicial debería estar establecida en un porcentaje mínimo. Por lo menos nosotros creemos de que debe ser un 15%. Si nos hacemos referencia en otros países, en otras legislaciones, podríamos dejar el caso Costa Rica y otros países le apuestan a la justicia, donde el presupuesto de ingresos y egresos de la nación de ellos por lo menos tiene un 30% para el tema de justicia. Y consideramos que también debe de tener posibilidad neta de ser conforme a los ingresos estatales que permitan. En este caso, como les recalco, pues debe ser por lo menos un 15% a nuestra consideración. En cuanto al tema del Ministerio Público, creemos que la propuesta constitucional no representa un cambio real
en cuanto a la visión inquisitiva que se tiene al nombrar a la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público, sino que siempre conserva ese modelo de comisiones de postulación y no transforma el sistema de nombramiento y esa discreción, en este caso el presidente de la República, quien elige y remueve al fiscal según le convenga o según su criterio, que es un poco arbitrario en algunos casos. Y consideramos que para esto es necesario, en lugar de una reforma constitucional, hacer una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, en cuanto que se haga un reconocimiento también de la carrera fiscal, y debe observarse que esta no puede entender la expresión simple de reconocerla y enumerarla, sino debe ser una reforma profunda y estructural. En cuanto al tema de seguridad, es uno de los temas modulares de esta reforma. Consideramos que la fuerza del Estado responde a una visión de prácticas políticas provenientes del poder, que puede ser autoritaria o bien puede ser democrática. La concepción autoritaria e irracional, el uso de la violencia y la represión. Esta concepción la marcó la sociedad guatemalteca y ahora están sujetas a la participación del ejército en la definición de estrategias políticas y tácticas sobre seguridad que no le corresponde. Es un trabajo netamente de la Policía Nacional y que hace inviable una discusión sobre modelos políticos de seguridad basados en la prevención y en el desarrollo político y el desarrollo social. Consideramos que esta propuesta de reforma no garantiza el desarrollo de la concepción de la política de seguridad democrática, tal y como lo establece diversos convenios a nivel internacional, y como también el Comité de Derechos Humanos y Políticos de la Organización de Naciones Unidas en su informe del año 2012 le hace la recomendación de carácter enfático al Estado de Guatemala que limite el uso del ejército en cuestiones de seguridad, y que de los principios en los que se debe estar basada la seguridad es el respeto de los derechos humanos y la profesionalización de la carrera policial como tal.Nosotros le apostamos en que no debe de ser de forma constitucional que se debe hacer esta reforma, debe de ser un carácter estructural, en donde exista una reforma policial evidentemente protegiendo los derechos humanos, y que no necesite una reforma constitucional para que esto se lleve a cabo, sino únicamente que exista la voluntad de las personas que toman las decisiones. En cuanto a la propuesta, también quiero rescatar que la intervención del ejército se encuentra desde el año 2000, y que no hemos visto significativamente que con la presencia del ejército pues que se disminuyan los niveles de violencia. También me gustaría comentarles un poco acerca que consideramos que inclusive en esta reforma hay debilidades e incongruencias que consideramos que bien el Congreso de la República lo puede subsanar. Y para terminar me gustaría expresar ciertas reflexiones finales acerca de la reforma constitucional. El Congreso de la República aprueba de forma urgente otras iniciativas de carácter ordinario que, como bien lo decían los honorables diputados, son más importantes en este momento. Hay leyes trascendentales que son mucho más importantes que una reforma a la Constitución, como podría ser las reformas a las leyes de transparencia, iniciativas de la Ley de Juventud y de Desarrollo Rural. También queremos enfatizar que se limiten las acciones del Ejército de Guatemala en actividades de seguridad interna, propias de una policía civil y profesional, abrogando de forma urgente cualquier decreto legislativo que permita la utilización de este encargado de ente de seguridad externa, especialmente el decreto 40/2000 que da ciertas facultades al Ejército que son propiamente la Policía Nacional Civil. Que se disponga de una iniciativa legislativa sobre el uso racional de la fuerza, en donde se disponga el respeto fundamental de todos los ciudadanos, los derechos humanos. Que se exija al órgano ejecutivo la presentación de un proceso real de una reforma policial y con un cronograma previamente establecido. Aunque ya tenemos una reforma de hace varios años, esta aún sigue pendiente en el tintero, pues no se ha logrado cambiar de forma estructural esto. Y que se apegue a los acuerdos de paz y a todos los estándares internacionales de seguridad democrática y no de otros países que aún se encuentran de carácter en conflicto armado y cuyas políticas estatales siguen siendo con tendencia subversiva. Que también se debe garantizar un presupuesto adecuado para el sistema de justicia y cada uno de los órganos sin reservas ni condiciones. Se le debe apostar a tener un sistema de seguridad y justicia firme y democrático.
También debe de aprobarse urgentemente, como bien les decía anteriormente, otras iniciativas de transparencia del Estado. Aunque tenemos ya la ley anticorrupción, esta pues no podrá llevarse a cabo bien si no son aprobadas otras iniciativas. Y por último, me gustaría decirles que se debe promover el diálogo con el organismo judicial, tomando en cuenta a todos los sectores sociales. Estamos hablando de organizaciones de sociedad civil, de líderes comunitarios, de profesionales, de estudiantes, de sector de mujeres, todo tipo. Y también de que se debe tener una construcción de un gobierno judicial basado en el respeto y las garantías constitucionales, sobre todo de independencia, imparcialidad e igualdad para todos y todas las ciudadanos. Y asimismo sobre las formas y métodos de incorporación del sistema de los pueblos indígenas, que carece de una reforma profunda tal y como se está presentando. Necesitamos reformas profundas y, como decía, existen otras prioridades en el país que las reformas constitucionales. Agradezco por todas las invitaciones, agradezco a todos por escucharme y por hacer partícipe, y los congratulo y los exhorto a que sigan participando en este tipo de foros, que es el bien de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Procedemos ahora a escuchar al licenciado Juan José Archila, presidente de la Asociación de Abogados de Alta Verapaz. En este momento no vengo como presidente de la Asociación de Abogados y Notarios de Alta Verapaz, sino que en una forma personal, ya que la asociación ha emitido su propio criterio. En cuanto a pedir que se modifique la Constitución, para mí debe ser un rotundo no. Lo que hoy el gobierno de la República busca se puede por medio de las leyes ordinarias, entre ellas la electoral y de partidos políticos. ¿Qué se pretende ahí, señores y señoras? Simple y sencillamente, todos sabemos que la mayor fuente de producción de corrupción se encuentra dentro del Congreso de la República y en las municipalidades de toda la República de Guatemala. Claro que tenemos honrosas excepciones, como la presencia de nuestro diputado Amílcar Pop-Ac, que él sí ha ido al Congreso de la República a demostrar que se puede ser honrado. También tenemos cómo modificar por medio de la ley ordinaria la del organismo legislativo, la orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que es la responsable también de no llevar a todos los funcionarios corruptos a que sean juzgados, porque ellos tienen alianzas con alcaldes, con gobernadores y también con diputados. Otro aspecto es que se puede también, por medio de ley ordinaria, reformar el organismo judicial y, no digamos, la ley orgánica del ejército. El pueblo, señores y señoras, simplemente no está informado de lo que se pretende hacer. No conocemos todavía qué pretenden con esta cantidad de reformas constitucionales que van de 50, de 55 y hoy están parados en 35. Ni ellos mismos saben qué pretenden. Hoy quiero decirles a ustedes cómo piensa el doctor Miguel Ángel Reyes, doctor en sociología política. Las reformas constitucionales no son necesarias. El momento posiblemente no es el adecuado, porque no son reformas sustanciales que vayan al fondo de los problemas del país, que son el punto de partida para pensar en reformas constitucionales. Para pensar en reformas a la Constitución tienen que pensarse en problemas centrales, porque la Constitución es una ley fundamental, la que trata de organizar la institucionalidad del Estado y los derechos de los ciudadanos en función de lo que quiere el pueblo para su mejoramiento, o sea, la solución de sus problemas centrales. Y precisamente la gran deficiencia de las propuestas de la presidencia es que tratan de encontrar fórmulas de solución a problemas de carácter secundario.
Esto es el punto principal del por qué no son necesarias en este momento en forma adecuada. No existe en la experiencia ni en la literatura sobre la materia lo que podríamos llamar momentos adecuados para reformas constitucionales, porque estas, cuando son reformas de fondo, sustantivas, que son las que el país necesita, normalmente surgen en situaciones en las cuales existe lo que podríamos llamar una voluntad política nacional, que provenga de todos los ciudadanos y sectores. Y señores, aquí en el campo, aún en la ciudad, y debo reconocerlo que como abogado y notario, ni yo mismo entiendo qué es lo que quieren, que también valga la pena decir, entiendo apenas un poquito. Cuando son reformas menores, como en este caso, se necesitan también condiciones favorables para que así lo sean, y en este momento el país está más bien en una situación de mucha tensión que se puede ir agravando si no se van encontrando las políticas adecuadas para resolver los problemas centrales. Así es, señores, simple y sencillamente, creo que aquí lo único que se necesita en Guatemala es transparencia. Eso es lo que debemos de exigir como pueblo, porque mientras los funcionarios se siguen enriqueciendo a costillas del pueblo sufrido y quieren hacer cambios constitucionales, toda la constitución puede cambiar, pero si no cambiamos nosotros los hombres, si no cambiamos nosotros mismos en nuestro interior y también no exigimos que haya ya transparencia, Guatemala seguirá siempre en el retraso en que actualmente nos tenemos. Por lo que únicamente nos queda, vamos a decir que esto va a pasar. 105 votos son negociables en el Congreso, como la mayoría de negocios corruptos que ahí se hacen. Pero el pueblo tendrá la razón cuando se llegue exactamente a la consulta popular. En la consulta popular lo único que nos queda es decir simplemente no. Muchas gracias. No se puede ponerse uno el pantalón sin haberse puesto antes el calzoncillo. No es posible que ni jurídicamente, ni financieramente, ni políticamente sea viable una reforma. Digo política porque el pueblo dice que no. Digo jurídica porque está mal hecha técnicamente. Y digo financieramente porque no hay dinero para hacerlo. Yo me temo, y por eso he peleado con todo lo que he podido, y no sé si he podido poco o mucho, pero he peleado con que tenemos que publicitar estas reformas, porque me temo que sí van a pasar. Y no es que seamos pesimistas en extremo. 105 votos son absolutamente comprables en el Congreso de la República. Lo he dicho una y otra vez. Los diputados en el Congreso votamos bajo presión o bajo precio. Hoy le estamos apostando a la presión que ustedes como ciudadanía puedan hacer. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.